Damos la palabra ahora a Araceli Olivo, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. La compañera Araceli tiene también ya, a pesar de su juventud, una larga trayectoria en materia de defensa de derechos humanos. Ha sido acompañante de las 11 denunciantes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si no me equivoco, pero bueno, ella ya nos explicará con más a detalle cuál ha sido su trabajo y bueno, le damos la palabra. La verdad es que es un honor para mí representar la voz del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en un foro universitario que concuerdo muy bien con las palabras que se han dicho de cómo desde la academia y desde el estudio, desde las universidades se puede contribuir a las luchas. Nosotros lo hemos visto también, es fundamental que pongan su conocimiento también al servicio de los pueblos que se organizan para resistir. Bajo esa premisa, el Centro PRO es una organización que tiene ya 28 años en la defensa y promoción de derechos humanos. Nosotras acompañamos a 11 mujeres que denunciaron actos de tortura sexual cometidos los días 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco. Desde entonces, desde 2006, el Centro PRO las ha acompañado 2 años después de que ellas denunciaran públicamente lo que les había ocurrido y que saliera el entonces gobernador del Estado de México diciendo que no era posible que hubieran sido víctimas de esos actos, porque si no, no lo contarían, porque claro, ¿cómo denunciaría públicamente una mujer haber sido abusada sexualmente por elementos de la policía? Y esa fue durante mucho tiempo desde la criminalización, pero también de tacharlas como mentirosas, la primera herramienta del Estado para silenciar su voz. 2 años después de lo ocurrido, en el 2008, las compañeras con apoyo del Centro PRO presentamos una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando al Estado mexicano como un Estado represor, como un Estado torturador y que tortura sexualmente en particular a las mujeres y que usa el sistema de justicia penal para reprimir las luchas, para reprimir la protesta. Actualmente el caso está por decidirse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para ver si se envía o no a la Corte Interamericana y esperamos, bueno, después poderles compartir un poco más a fondo de lo que decida la Comisión, señalando desde luego la responsabilidad del Estado. Y pues de aquí para adelante, ¿verdad? Han pasado 10 años para las compañeras y compañeros que fueron reprimidos en el 2006 y estamos en un contexto bastante similar en cuanto a las políticas del Estado para responder frente a las demandas sociales y mucho más sistemático, mucho más agudo en términos de cómo desde el poder político se generan herramientas para legalizar la represión. Y eso es algo de lo que quisiera abordar también un poco, porque impacta desde luego en lo que ocurrió en Atenco y en lo que esperemos no ocurra, pero que pretende provocarse respecto de otras luchas en el Estado de México en particular. Y me estoy refiriendo al hacer uso de las herramientas desde el poder político para legalizar la represión, a esta ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México, o la ley Erubiel, que en este contexto, retomando las palabras de disputa de la memoria que se hace sobre todo en las calles, es sin duda una herramienta para reprimir, una amenaza para la vida, para la integridad de los y las manifestantes y desde luego para criminalizar a luchadoras y luchadores sociales. Esta ley se aprobó por el Congreso del Estado a mediados de marzo de este año y estamos a pocos días de que entre en vigor. A pesar de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y una fracción del Congreso del Estado presentaron acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, seguramente las acciones no se resolverán pronto, probablemente hacia finales de este año, por lo que normalmente tarda la Corte en decidir.
y tendremos una ley en vigor que es violatoria de derechos humanos. Y ojalá después los y las compañeras del Centro Ceferino Ladrillero nos puedan compartir de la estrategia que prevén en el Estado de México para que desde los pueblos presenten demandas de amparo en contra de esta ley, una demanda colectiva para pronunciarse en contra de lo que dice la ley. Y me gustaría que fuéramos por algunos artículos. A veces, tal vez, ¿cuántos y cuántas de aquí son abogados? Nadie, perfecto. Porque eso me invita a ser un poco menos técnica, pero también es una invitación a que de pronto perdamos el miedo a leer las leyes, ¿no? Claro que se hacen en un lenguaje tan poco accesible que a veces parece que no dice mucho, ¿no? Pero hay cosas que seguramente saltarán porque no suenan lógicas, ¿no? A veces, aunque el sentido común dicen que sea el menos común de los sentidos, sí que para quienes tenemos una misma sensibilidad social, hay cosas que nos saltan, ¿no? Y que no suenan bien, ¿no? Por ejemplo, si yo les dijera que en una corporación como la policía, que es absolutamente jerárquica, donde los policías están instruidos para acatar órdenes, para obedecer a los mandatos de los superiores, hay un artículo que les dice, porque va dirigido a ellos, a los mandos y elementos, cuando no adopten las medidas necesarias y suficientes para hacer uso de la fuerza pública y de las armas de fuego e inobserven lo dispuesto en esta ley, se les iniciará una investigación interna. ¿Alguien le hizo ruido? ¿Sí? Porque lo que está diciendo es, si no usas la fuerza, cuando, bajo el criterio de ellos o de sus superiores, se te requiera, vas a ser sancionado. Hay una contradicción siempre en las leyes. Por una parte, desde luego, el policía tiene el deber de respetar y proteger los derechos humanos. Y por otro lado, se le está dando una orden de usar armas y de usar la fuerza. Y si no la usa cuando fuere necesario, entonces se le iniciará una investigación. Y como si les hiciera falta que alguien alimentara ese criterio y ese adoctrinamiento que ya tienen en contra de las resistencias y de las luchas, este artículo les invita, o digamos alimenta aún más ese adoctrinamiento y les dice, si no lo haces serás tú castigado, ¿no? Y ese, aunque es de los últimos artículos, es el espíritu de la ley. La ley prevé el uso de armas, incluso letales, para contener o para disolver, exacto, esa es la palabra, manifestaciones públicas. El uso de la fuerza, en los principios básicos del uso de la fuerza por parte de autoridades de Naciones Unidas, debe ser excepcional, siempre, ¿no? Y hay algunos principios que se deben de observar. Cuando alguna autoridad usa la fuerza en contra de nosotras, tiene que ser necesaria, tiene que ser proporcional y tiene que ser razonable. Aquí en la ley no se habla ni de necesidad, ni de proporcionalidad, ni de razonabilidad. Y debe hablarse de un cuarto principio que es fundamental y que es excepcionalidad. Es decir, el uso de la fuerza del Estado no puede ser la primera respuesta frente a un acto que atente contra el Estado, ¿no? Y sabemos, eso sí, aunque no seamos abogadas, que lo que distingue al Estado es ese monopolio de la fuerza, ¿verdad? Y es justamente por ese monopolio de la fuerza que su uso excepcional debe estar en una ley como esta. La ley es violatoria en muchos sentidos y como digo, y tal vez los compañeros abordarán mucho más porque ellos tienen un pronunciamiento muy contundente en contra de los aspectos más lascivos de la ley, pero en particular
por el tema que desde el PRO hemos acompañado, que es el de la tortura sexual, me interesa también leerles una parte de la ley que califica la tortura. Recordemos que, para resumir un poco el concepto de tortura sexual, la tortura sexual es una forma de tortura, ¿no? La tortura son actos que tienden a disminuir o anular la dignidad de las personas con un objeto y que desde luego puede provocar dolores severos. La tortura es un tema que trabajamos muchísimo y desde luego que todas las corporaciones en este país la cometen, militares, marinos, federales, ministeriales, municipales, todas las corporaciones. Dentro de la tortura se usan herramientas discriminatorias para anular la dignidad dependiendo del sujeto que el policía o el agente tiene enfrente. Por ejemplo, desde el PRO acompañamos hace un par de años el caso de un migrante hondureño, garífuna, afrodescendiente, que fue torturado por el ejército y además de los golpes, la asfixia y los electrochoques, había una particularidad en él por ser negro. Y él lo decía, porque yo soy negro, a mí me pusieron a limpiar con la lengua las botas de los militares y me hicieron que bailara frente a ellos porque eso es gracioso, ¿no? Que haga un negro. Y eso él lo reiteraba constantemente porque él sentía, y hacía bien, que eso era algo diferenciado que se cometió contra él. Así ocurre también con las mujeres. Cuando un agente tiene enfrente a una mujer a quien está torturando, la sexualización de la tortura es casi cierta. Pocos casos conocemos donde no se ha sexualizado la tortura a través de tocamientos, introducción de objetos, frases discriminatorias y lascivas en contra de las mujeres. Esto ocurre casi siempre. Entonces a eso le denominamos como tortura sexual. Y desde luego que también se tortura sexualmente a los hombres. En el caso de las mujeres vemos que es un patrón generalizado y sistemático, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, si yo les leo esto que dice, se considerará como trato cruel, entre otros, cuando la persona detenida se encuentra controlada o asegurada y se continúe golpeando o intimidando, se use la fuerza pública con intención de castigo, así como la exigencia de simular o llevar a cabo actos sexuales. La ley habla de un trato cruel. Un trato cruel que podría ser como un tirón de cabellos o como un golpe, no habla de tortura, ¿no? La tortura tiene estas particularidades que les mencioné anteriormente y es profundamente indignante que en el Estado de México, en el lugar donde las compañeras fueron torturadas sexualmente, el Congreso del Estado incluya en su legislación una definición de abuso sexual cometido por policías que nunca será un delito cometido por particulares, sino un abuso que se comete desde el poder, desde el uso del poder que tienen los policías cuando estamos bajo su control. Nunca será pues como cuando dos personas se pelean entre sí, y es, como digo, profundamente indignante que se haya incluido esta definición. Hay algunas otras particularidades sobre la ley que tiene que ver, por ejemplo, con la responsabilidad de mandos. Insisto en que en una organización tan jerárquica como es la policía, hay que saber que lo que comete el policía, el soldado, el marino, no es solo algo que se le ocurrió a él, no en estas corporaciones, es algo que le es mandatado, es algo que le es instruido, cuanto menos adoctrinado. En una corporación así, hay sobre todo un aspecto que ahora mismo no encuentro. Bueno, ahora no lo encuentro, pero hay una parte de la ley que dice que cuando los policías se encuentren frente a una manifestación que deben controlar, tomarán las medidas necesarias y harán uso de las armas intermedias o letales que consideren, haciéndolo del conocimiento de su superior, ¿no? Y eso es increíble.
Es decir, y entonces dice la ley, y será responsabilidad del mando a cargo del operativo lo que ocurra en el uso de esas medidas. Y eso es falso, porque no es algo que se le va a ocurrir al policía al mando de la operación. No le va a hablar al superior y le va a decir, ¿qué crees? Que ya los matamos a todos. Ah, muy bien. Él va a pedir instrucciones, o antes de que pida instrucciones, les serán dadas. Y en la ley se diluye completamente la responsabilidad por mando, que es algo que en Atenco y con nombres y apellidos se ha dicho desde hace 10 años. No eran solo los policías, era también el encargado de la Policía Federal, era también el gobernador del estado, era también el presidente de la República, porque fue un operativo coordinado del que todos tenían conocimiento, y aquí sabemos que tienen un mando de operaciones del que se sabe y se observa todo. Entonces, en la ley eso está absolutamente diluido. Ya después la compañera del Ceferino seguramente podrá abordar un poquito más, como decía, de las estrategias que ellos prevén frente a esta ley, pero de entrada decir que desde luego no es, la propia ley incentiva la comisión de graves violaciones a derechos humanos, como es la ejecución arbitraria, la detención arbitraria, la tortura, y nos deja en un panorama de mayor vulnerabilidad frente al sistema legal. Lo dejo ahí, solamente decir que frente a este tipo de políticas tenemos que mirar cómo desde todos los poderes se abren frentes para reprimir, desde el poder ejecutivo al mando de las corporaciones de seguridad, fomentando o mandando operativos para reprimir, desde el poder legislativo, legalizando esas herramientas de represión, y desde el poder judicial, que ahora tiene en sus manos esta acción de inconstitucionalidad. Esperaríamos una respuesta contundente diciendo que esta ley es inconstitucional, ¿no? Lo dejaría ahí. Muchas gracias.